En la pantalla, ella es una belleza ardiente de cabello rojo, con una mirada penetrante y una piel impecable. En la conciencia colectiva, es ya una diva seductora, ya una bruja astuta que tejió una red de intrigas. La cultura popular ha moldeado a Hürrem Sultán como un personaje mítico. Su apariencia se ha convertido en una proyección de nuestras fantasías sobre Oriente, el poder y la mujer fatal. Pero si apartamos los cortinajes de terciopelo de las series de televisión y desechamos los grabados románticos del siglo XIX, ¿qué queda? ¿Quién nos mira desde las páginas amarillentas de los despachos diplomáticos y las pinceladas apenas perceptibles de un pintor de la corte? La verdad es que no encontraremos su fotografía. No existe un retrato en vida pintado del natural. Lo que tenemos es un detective histórico, donde las pruebas son 3 tipos de testimonios, cada uno con su punto de vista y su parcialidad. Los primeros testigos son los diplomáticos y viajeros europeos. Al describir a Hürrem, perseguían sus propios objetivos. Algunos necesitaban exagerar su influencia para explicar sus fracasos políticos. El sultán está cegado por los encantos de la astuta concubina. Otros, desvalorizarla, tildándola de poco atractiva o bruja, para ocultar su frustración ante sus victorias diplomáticas. Sus palabras son siempre un espejo de sus miedos e intereses. La segunda fuente son las miniaturas otomanas. Aquí no reina el realismo, sino el simbolismo y la jerarquía. El rostro de Hürrem suele estar estilizado, su figura oculta bajo ricos ropajes. Lo importante no es la forma de sus ojos, sino su posición. Es una imagen canónica del poder, no una captura fotográfica. El tercer estrato son los retratos tardíos y las leyendas. La famosa imagen de la pelirroja Roxelana nació décadas, incluso siglos después de su muerte. Este ya es un producto puro de mitopoiesis. Artistas europeos que nunca estuvieron en Estambul pintaban retratos de la sultana otomana, guiándose por clichés de moda sobre la belleza exótica y sus propias ideas. Así, tenemos ante nosotros 3 capas de distorsión: propaganda política, protocolo cortesano y ficción romántica. Abrirse paso a través de ellas es una tarea de complejidad exquisita. Pero podemos encontrar aquí algo increíblemente valioso: los contornos de una personalidad, impresos en la historia. Este viaje no es una búsqueda de hechos indudables, sino un análisis sobrio de probabilidades. Nos adentraremos tras el telón de los mitos para separar a la mujer de la leyenda y a la política del personaje de melodrama. ¿Están listos para ver lo que el mito oculta? Pero la historia no es una serie de una temporada. Tras el telón de los grandes eventos siempre hierven pasiones de las que no escriben los libros de texto. Suscríbanse. En este canal seguimos removiendo capas de barniz y conjeturas de las figuras históricas, transformando las leyendas de vuelta en personas. Cada suscripción nos llena el alma de calor y nos ayuda a hacer los siguientes videos mejores y más interesantes. Para mediados de la década de 1520, un conflicto silencioso se gestaba en el harén de Topkapi. Por un lado estaba Mahidevran Sultán, madre del Shehazade Mustafa, el heredero primogénito. Su posición parecía inquebrantable. El hijo mayor, años a cargo del sultán, el apoyo de la antigua élite del harén. Por el otro estaba la nueva favorita, esa arribista eslava. No contaba con un clan ni con conexiones. Solo una mente aguda, una voz melodiosa y una cualidad rara en una concubina. No solo daba a luz hijos, sino que convertía cada alumbramiento en un acto político. Con cada embarazo, su estatus cambiaba. De Iqbal, la afortunada que había tenido un hijo, a Haseki, la favorita con privilegios especiales. Y entonces ocurrió lo que no ocurría desde hacía 2 siglos. Solimán se casó, oficialmente, con una ceremonia lujosa en 1534. Este matrimonio no fue un gesto romántico, fue un movimiento político. El sultán, quien se posicionaba como el señor del mundo, salió del sistema en el que sus mujeres eran madres anónimas de sus hijos. Hürrem ya no era una concubina, sino una esposa legítima, una mujer libre y, por lo tanto, un sujeto político.
Los documentos de los Wakf, una especie de fundaciones benéficas medievales, comenzaron a mostrar su nombre junto al del sultán. Se estaba integrando en el tejido sagrado y urbano del imperio, convirtiéndose en su protectora. Su poder no crecía en el silencio de las alcobas, sino en medio de los acontecimientos. Mientras Solimán guerreaba contra el Shah persa Tahmasp, Hürrem permanecía en Estambul. No gobernaba directamente, era imposible, pero manejaba el canal de comunicación. Las cartas al sultán pasaban por ella. Era sus ojos y oídos en la capital, filtrando información y definiendo la agenda. El embajador veneciano, Pietro Bragadin, escribió que el sultán la ama tanto que ha roto todas las costumbres, y ahora nadie se atreve a hablar con él sin contar con su apoyo. Fue entonces cuando cayó el todopoderoso gran visir, Ibrahim Pasha, amigo de la infancia de Solimán, quien en su momento había facilitado el ascenso de Hürrem. Su ejecución, en 1536, es un drama clásico de la corte, una intriga en la que se mezclaron la envidia por su poder, su fallida política exterior y, quizás, el susurro silencioso de la esposa del sultán que veía en él una amenaza para sus propios hijos. Hürrem tenía 5 hijos varones, 5 candidatos al premio mayor, el trono otomano, y una amenaza colosal, el adulto y popular en el ejército Mustafa, hijo de Mahidevran. La batalla por la sucesión se convirtió en el centro de su vida. Su legado no está en los rasgos del rostro, sino en la matriz rota. Ella transformó el harén, el taller infantil de la dinastía, en un centro de influencia política. Después de ella, llegaron Nurbanu, Safiye, Kosem, poderosas valides sultán que gobernaron desde detrás de las cortinas. Ella fue la primera versión del sistema llamado Sultanato de las Mujeres, y en eso radica su principal retrato histórico. No la belleza pelirroja de una miniatura, sino la arquitecta de una nueva forma de poder, esculpida a sí misma del mármol más resistente de las tradiciones otomanas. El embajador veneciano fue quizás el primer europeo en registrar seriamente su fenómeno. Entre 1521 y 1522, entrecerrando los ojos por curiosidad política, señaló el extraño comportamiento del sultán. Visitaba con demasiada frecuencia el viejo palacio donde vivían las mujeres. Para el pragmático veneciano, la lógica era simple: lujuria. Pero para 1524, el panorama se aclaró. Noche tras noche, Solimán pasaba su tiempo con la misma concubina. Al hacer su anotación, soltó una frase clave. Era no muy hermosa, pero una eslava encantadora con una mirada vivaz. Pasan 30 años. A Constantinopla llega un embajador austriaco, un hombre erudito y meticuloso. Él ya encuentra a Hürrem no como una estrella ascendente, sino como una poderosa sultana, una mujer de más de 50 años, y su descripción es un trabajo de biólogo. Una mujer pequeña, de piel blanca, cabello rojizo y ojos verdes. Su encanto está en el ingenio, no en la figura. La frase «su encanto está en el ingenio, no en la figura» suena como un veredicto. Su poder nunca estuvo en las proporciones perfectas, estuvo en la mente, empaquetada en un envoltorio inusual para el harén. Los venecianos, maestros del espionaje y el comercio, siempre valoraron los detalles. Hürrem es delgada, de estatura media, con cabello rojo que cubre con un turbante, rostro agradable pero no perfecto, ojos vivos, posiblemente verdes. Deténganse en esa frase. Rostro agradable pero no perfecto es un antimito. La imagen seriada, cubierta de bisutería reluciente, se estrella contra las simples palabras de un testigo. Pero luego, el diplomata capta lo que no se puede apreciar en una miniatura: su voz y modales agradables. Ella era diferente, sonaba diferente, se movía diferente, miraba diferente.
El embajador veneciano Domenico Bergalini, cuyos despachos yacieron siglos en los archivos, no miraba a la sultana con los ojos extasiados de un admirador, sino con la fría mirada de un diplomático profesional. Su veredicto es una desmitificación. Y comienza con datos escuetos. La estatura. Alrededor de 1,5 metros. En un harén repleto de esbeltas y pulcras doncellas, ella no sobresalía, se perdía. Junto a Mahidevran, cuya postura y porte, al parecer, se ajustaban al canon otomano de belleza, Hürrem, según sus palabras, distaba mucho de ser una belleza. Pero Bergalini no se detiene en generalidades. Inicia el proceso de desmitificación con un detallismo que asusta. Habla de su figura, no simplemente madura, sino desdibujada, de su rostro, no de proporciones ideales, sino de rasgos difuminados. Señala expresamente una nariz grande y redonda. Describe no unos ojos radiantes, sino unos pequeños ojos hundidos, labios finos y unas cejas claras, casi invisibles, en un rostro redondo. Es el retrato no de un ícono, sino de una mujer común, ya entrada en años, cuyo físico había dejado hace tiempo de ser su principal arma. Y luego viene el trazo final, casi anecdótico, que demuele cualquier idea de la rigidez palaciega. La dama, escribe el embajador, amaba apasionadamente la comida, y lo hacía con tal entrega que olvidaba la etiqueta cortesana, partículas de alimento en las comisuras de los labios, manchas en las ricas telas, una imagen digna de una viñeta cómica, no de la crónica del sultanato. Pero el hecho más fantástico de esta historia es la reacción de Solimán. El señor del mundo, cuya mirada hacía temblar a los visires, parecía simplemente no advertir estos pequeños deslices humanos. Para él no existían. Esa es una ceguera que solo puede dar una cosa: un amor absoluto y devorador. Y es aquí donde Bergalini, dejando caer la máscara del observador cínico, entrega la principal clave para descifrar el fenómeno Hürrem. La apariencia era secundaria. Su verdadero arma era el universo dentro de su cráneo. Podía sostener una brillante conversación sobre los matices de las interpretaciones coránicas y, un minuto después, comentar con agudeza las últimas intrigas en la corte de los Habsburgo. Una inteligencia viva, flexible, inquisitiva, una astucia que le permitía sortear cualquier trampa. Y ese talante alegre, la chispa que no se apagaba bajo el peso del poder. Suleimán el Magnífico, cansado de la servilidad y la previsibilidad, encontró en ella no simplemente a una mujer, encontró a una interlocutora, una compañera, una fuente de energía y de desafío intelectual. Bergalini describe en esencia la más antigua alquimia de la pasión, cuando la atracción física se transforma en algo indestructible, en una necesidad de la mente, en un hambre por un alma afín. Ella lo cautivó no con los rasgos de su rostro, sino con el curso de sus pensamientos, no con un perfil perfecto, sino con un chiste impredecible. Las fuentes otomanas son más silenciosas en los detalles cotidianos. Para el cronista, la mujer del sultán es más una fuerza de la naturaleza que una persona, pero incluso aquí asoman algunas características. Luego están las voces de sus adversarios. Para quienes adoraban al ejecutado príncipe Mustafa, Hürrem era una demonia. La llaman la bruja rusa de mirada pérfida. Pero incluso en esta descripción maliciosa hay un detalle crucial: la mirada pérfida. Sus enemigos también confirman. Toda su fuerza residía en los ojos. Eran tan expresivos que podían interpretarse como vivos para los aliados y pérfidos para los enemigos. He aquí una fórmula sencilla del siglo XVI. Tome a una persona real, añada una pizca de rumores, un puñado de histeria política y propáguela con la imprenta. El resultado: la imagen europea de la sultana Hürrem. Olvídese de buscar la verdad. Los grabadores occidentales no creaban retratos, sino proyectiles para una guerra de información.
mientras que en el Imperio Otomano se representaba a Hürrem con una contención caligráfica, una silueta en nobles ropajes, un rostro desprovisto de emociones. En Europa comenzó un verdadero carnaval de fantasías. El objetivo era claro: convertir a la sultana en un símbolo de la amenaza, de la depravación, del oriente pérfido que estaba a punto de engullir el mundo cristiano, o, por el contrario, en un ícono para las crónicas mundanas, si su rey, como el francés, era amigo del sultán. Una historia aparte es el glamour francés. Tras la alianza entre Francisco I y Solimán contra su enemigo común, los Habsburgo, la maquinaria propagandística cambió radicalmente de tono. De demoníaca, Hürrem se convierte en una rubia reina de Oriente. Los grabadores parisinos la dibujan como una mujer esbelta, casi una diosa de rasgos perfectos. Ignoran deliberadamente los informes sobre su delgadez y baja estatura. Un aliado merece un modelo de elegancia y fuerza, no una pequeña mujer enérgica, como la describían. Estos grabados no solo distorsionaban la apariencia, crearon un estereotipo cultural que sobrevivió siglos. La literatura polaca tomó prestada la imagen de la Dama Dorada, la alemana la del demonio en sedas. Y las series actuales, con su amor por las bellezas pelirrojas con lujosos atuendos, son herederas directas de aquellos grabados europeos del siglo XVI. Europa nunca vio a la Hürrem real. Creó y multiplicó su propio miedo, envidia y desconcierto, empaquetándolos en la forma de una seductora pelirroja de grandes ojos. La verdad quedó tras los muros de Topkapı, y por las ferias y salones europeos triunfó un mito brillante, vívido y absolutamente falso. La Europa del siglo XVI tenía hambre de sensaciones. La historia de Hürrem era la trama perfecta, el harén y la cúspide del poder. Sin acceso al original, los artistas occidentales pusieron en marcha una cadena de producción de sus imágenes. Los primeros grabados no nacieron en Estambul, sino en los talleres de Venecia y Amberes. Sus autores trabajaban bajo el principio del teléfono descompuesto. Oían de algún diplomático que la sultana era pelirroja, añadían una pizca de fantasía propia sobre el lujo oriental y el mito cobraba rasgos. Y ahora, el giro principal de la trama. Entra en escena Tiziano, un genio que nunca vio el Imperio Otomano. ¿Cómo recibió el encargo de un retrato de Hürrem? La leyenda dice que el encargo llegó a través de mercaderes venecianos que querían halagar al sultán Solimán o a sus visires. Pero Tiziano no tenía modelo, ni siquiera una descripción clara. ¿Qué hace un genio en tal situación? Sigue el camino del genio. Pinta una idea. La idea de una hermosa y poderosa gobernante oriental. Los historiadores del arte, al estudiar este retrato, coinciden. Los rasgos del rostro son puro Tiziano. La inconfundible línea de las mejillas, la forma de los labios, es el rostro de su hija Lavinia, a quien retrató en numerosas ocasiones. Así, el retrato más famoso de Hürrem es en esencia un traje oriental sobre el modelo favorito del artista. Le vendió al mundo no a una mujer real, sino una genial falsificación, avalada por su nombre. El destino del original de Tiziano es un thriller aparte. Desapareció. Se disolvió en la historia, como tantas obras maestras. De él solo han quedado menciones en correspondencia y algunas copias posteriores, la más famosa de las cuales hoy no se esconde en Estambul o Venecia, sino en la soleada Florida, en el Museo Ringling. La ironía del destino. Una imagen creada para la corte otomana encontró refugio en el Nuevo Mundo, convertida en objeto de admiración para turistas ajenos a las intrigas de Topkapı. Y luego, los siglos XVII y XVIII solo multiplicaron y agravaron el error original. Cada nuevo artista, al pintar a Roxelana, se basaba no en la verdad, sino en las fantasías previas. En los cuadros aparece ya como una bruneta rolliza con un enorme turbante, ya como una frágil rubia con una mirada melancólica. A menudo no se parecen en nada entre sí. Lo que las une es solo un conjunto de clichés, perlas, terciopelo, una misteriosa mirada perdida en la distancia.
No existe un retrato fidedigno, pintado del natural, de Hürrem Sultán. Solo hay capas de mito, superpuestas durante siglos. Tiziano no creó un retrato, sino una marca. Los grabadores europeos, no una crónica, sino propaganda. Buscamos un rostro, pero encontramos un espejo en el que Occidente reflejó durante siglos sus propios miedos, fascinación y fantasías sobre el misterioso Oriente. Su verdadera imagen quedó para siempre tras un velo. El casting de Maryam Uzerli para el papel de la joven Anastasia Hürrem no fue solo un acierto, sino una genial jugada de marketing. Tomó las vagas insinuaciones de la correspondencia diplomática del siglo XVI y las convirtió en una imagen visual ardiente. Recordemos lo que escribió el embajador Busbek. El cabello de la cautiva era rojizo. La traducción televisiva de esta frase es una explosión atómica. No discretas mechas cobrizas, sino llamas. No simplemente pelirrojo, sino un pelirrojo deslumbrante. Después de eso, millones de espectadores en todo el mundo ya no pudieron imaginar a Hürrem de otra manera. Pero el drama trascendió la simple hipérbole. Creó una disonancia biológica perfecta que convirtió al personaje en un mito. Según los cánones dramáticos, la heroína debe destacar, y ella lo hizo. Se convirtió en un ícono visual de la otra, la forastera. Su cabello de fuego contra las negrísimas melenas de Mahidevran, sus ojos verdes frente a las oscuras, casi carbón, miradas de las habitantes del harén, su piel de porcelana que no temen ni al sol mediterráneo ni a los nervios de las intrigas. No es el retrato de una mujer real, es la criatura de la marca Hürrem, un logotipo viviente e inolvidable. El taller de vestuario, dirigido por el diseñador de la serie, se convirtió en una verdadera máquina de producción de estatus. Cada nuevo atuendo de Hürrem no es solo un vestido, es un gesto y un ultimátum cosido en terciopelo y seda. Desde los modestos ropajes de concubina hasta aquellos caftanes alucinantes bordados con tal cantidad de perlas que parece que van a desprenderse por su propio peso. El rigor histórico aquí está firmemente mezclado con el glamour. Sí, las formas y siluetas son reconocibles, pero la paleta grita desde la pantalla con tonos verde esmeralda venenosos, púrpuras profundos, dorados que en el siglo XVI costaban verdaderas fortunas. La serie, en cambio, los convierte en la norma cotidiana, transformando cada escena con Hürrem en un desfile de moda de la corte otomana. El cambio de actriz a Vahide Perçin en el papel de la sultana madura pudo ser un riesgo, pero los creadores lo convirtieron con astucia en una ventaja. Si Maryam Uzerli interpretaba el amanecer, la juventud cautivadora e irresistible, Vahide encarnó el sol en su cenit. Su Hürrem no es una mujer que envejece, sino un monumento. Los rasgos se volvieron más marcados, la mirada más pesada y penetrante. Su figura, aunque se volvió más llena, según las descripciones, permaneció encerrada en los mismos límites impecables, enfatizando poder, no decadencia. La serie permitió a la heroína encanecer solo simbólicamente, añadiendo unos hilos plateados a los lujosos peinados, pero se negó categóricamente a mostrar agotamiento, arrugas o huellas de enfermedad. La Hürrem real, que vivió 6 embarazos, convulsiones políticas y una larga dolencia, para el final de su vida, según contemporáneos, estaba lejos del ideal. Pero la serie ofreció un universo alternativo, donde el amor del sultán es la fuente de la juventud eterna. Nos vendió no una historia, sino un sueño. El sueño de que se puede ser astuta, poderosa, pasar por fuego y agua y al mismo tiempo permanecer impecablemente bella con un maquillaje perfecto en cada escena. Volvamos al contexto histórico de la apariencia de Hürrem. Punto primero. El embajador veneciano. Sus palabras son creíbles, pero con una salvedad. No describían simplemente a una mujer, sino a un fenómeno. Y aquí empieza la confusión. Uno habla de una rubia grácil,
otro de una cautiva rojiza con una sonrisa pícara. ¿A qué se debe la discrepancia? Imagínese que describe a la mujer más influyente del imperio, a la que vio de refilón, a distancia, entre la multitud o a través de terceras personas. No escribe un informe fotográfico, sino una imagen colectiva de aquella eslava. Clara, diferente a las turcas, notable. Rubia, en boca de un veneciano del siglo XVI, es una etiqueta genérica para una extranjera de pelo claro. Esto es más importante que un tono específico. Punto segundo y clave. La voz del propio Solimán. El sultán poeta, que escribía bajo el seudónimo de Mujibi, nos dejó lírica amorosa. No es una prueba para un tribunal, sino un grito del alma. Y es él quien la llama mi naranja. Olvide la cesta de frutas. En la tradición poética otomana, esta es una metáfora profunda y sensual. La naranja es el color del alba, el rubor y el calor de un fruto vivo y maduro. No es rubio ni cobre ardiente, es un tono radiante, dorado rojizo, cálido, aquel que al amanecer parece dorado y a la luz de una vela cobrizo. Solimán no describió su partida de nacimiento, describió su resplandor. Y aquí surge un paralelo espectral. Si buscamos una encarnación actoral que se ajuste más a esta verdad psicológica y colectiva, y no al color del cabello, quizás sería Vahide Pershin en el papel de una Hürrem madura. No porque fuera rubia o pelirroja, sino porque en su interpretación había no solo belleza, sino una textura poderosa. La agudeza de sus facciones, una mirada penetrante en la que se leía inteligencia, cansancio y una voluntad férrea. Una mujer así no necesita colores estridentes. Su fuerza está en su presencia. Y era precisamente esa presencia, y no un mítico color de cabello, lo que volvía locos a los poetas, atemorizaba a los diplomáticos y reescribía la historia del imperio. Así que, ¿qué tenemos al final? Un retrato pintado por los rumores, un ícono moldeado a partir de contradicciones, un rostro que casi nadie vio. La historia no nos dejó su fotografía, nos dejó un dilema. Por un lado, diplomáticos entusiastas, hechizados por su ingenio y encanto, cuyas plumas trazaban epítetos como grácil y encantadora. Pero estas palabras son del arsenal de la lisonja cortesana, el conjunto estándar para describir a una favorita real. Por otro lado, los cáusticos embajadores venecianos, que más tarde la apodaron poco agraciada pero de modales refinados. Pero aquí vale recordar a qué intereses representaban. Sus enemigos no pudieron vencerla con influencia, así que atacaron su imagen. Entre estos polos se alzan los hechos fríos. No se conoce ningún retrato realizado del natural en vida. Todos esos grabados en los libros europeos son fantasías sobre un tema exótico, productos de la demanda de sensacionalismo. La tradición otomana, por su parte, rechazaba por principio los retratos realistas, prefiriendo miniaturas convencionales donde el rostro es un símbolo de estatus, no unos rasgos. Pero hay un testigo al que no se puede sobornar ni engañar: el tiempo, grabado en los huesos. Su tumba, junto al mausoleo de Solimán, aguarda. La antropología moderna es hoy capaz de milagros: escáneres, modelado 3D, análisis de ADN que podrían revelar no solo los rasgos faciales, sino también enfermedades, orígenes, dieta. Teóricamente podríamos ver no una simple reconstrucción, sino un busto casi fotográfico. Conocer la forma de sus pómulos, la forma de sus ojos, la sonrisa que conquistó al Padishah. Sin embargo, aquí la historia choca con la ética, la política y el silencio de los siglos. Abrir la tumba de una sultana otomana es una cuestión extremadamente delicada. No es solo un acto científico, es un gesto con una resonancia histórica, religiosa y social colosal. ¿Necesitamos los rasgos reales si ya hemos creado de ella un mito?
¿No matará la verdad misma la magia que ha alimentado durante siglos series, libros y nuestra imaginación? La verdad, con toda probabilidad, permanecerá allí, en la sombra fresca del mausoleo. Y quizás ese sea su retrato más preciso. No la belleza ni la fealdad, sino la fuerza. Una fuerza tan perdurable que obliga a discutir sobre su apariencia 5 siglos después. Una fuerza que convirtió a una esclava en sultana y a una sultana en un argumento eterno. Su rostro real estará para nosotros siempre oculto tras un velo de tiempo, rumores y su propia voluntad indomable. La miramos y vemos lo que queremos ver: una intrigante astuta, una heroína romántica, un genio del poder. Y todos esos rostros, en cierto sentido, son la verdadera Hürrem, porque su esencia no está en los rasgos de su cara, sino en esa profundidad multifacética e insondable que sigue reflejándose en nuestra cultura, como en las infinitas facetas de un diamante. Punto tercero. La prueba genética. Su hijo, Selim, apodado Sari, rubio. A menudo se presenta como un argumento de hierro. Si el hijo era rubio, la madre también lo era. Pero la genética no es matemática. Es una lotería. Incluso 2 padres de pelo oscuro pueden tener un hijo rubio como manifestación de genes ancestrales latentes. Pero hay una explicación más elegante. En personas con pelo rojizo o castaño claro, el pigmento a menudo se desvanece con la edad. El joven Selim pudo ser pelirrojo claro, y al llegar a la madurez su cabello pudo oscurecerse o, por el contrario, aclararse aún más. Su apodo no es una etiqueta de la madre, sino su propia tarjeta de presentación. Y así llegamos al mito principal, el mito de la falta de atractivo. Esto no es una descripción física. Cuando una mujer pasa de esclava a cogobernante, rompe tradiciones centenarias, contrae matrimonio con el sultán e influye en la política exterior, es inevitable que acumule enemigos. ¿Y cómo atacarla? Naturalmente por la vía clásica. Si ni siquiera es hermosa, lo ha hechizado. Las palabras sobre una mujer poco agraciada o pequeña y delgada no son un retrato, son una acusación de brujería. Es un intento de explicar lo inexplicable para una sociedad tradicional, cómo una mujer puede alcanzar tanto poder mediante su intelecto y voluntad. Es más fácil declarar la bruja. Entonces, ¿cómo era ella visualmente? Si descartamos los extremos, ni la bestia pelirroja de los carteles de la serie, ni la rubia estéril de los informes diplomáticos, la imagen es mucho más sutil y humana. Lo más probable es que fuera una mujer de cabello claro, de ese tono cambiante que los poetas llaman dorado, y los diplomáticos confunden entre rubio y rojizo. Sus ojos, con gran probabilidad, eran claros, azules, verdes o grises, lo que en contraste con una corte de ojos oscuros producía un efecto de sinceridad, de novedad penetrante. Su sonrisa, que muchos destacaron, era su arma principal, una herramienta viva y consciente de encanto.